Usted habló de estanque abierto a la atmósfera y qué pasa en el caso cuando es presurizado. Correcto. Ahorita hablamos, ¿ya? Ahorita vamos a Ah, ya. terminar aquí el concepto. Miren, ve. Entonces decíamos que con la fuerza que llega el aceite aquí y la velocidad, ellos llenan el cuerpo de las bombas. Y si este motorcito le hace girar lento, entonces la bomba está feliz porque está llena de aceite y está botando pues poco caudal, ¿no? Perfecto. Pero ellas quieren estar llenas de aceite y no se malogra. Aumentas la velocidad de este eje, entonces la bombita todavía está bien. Aumentas más. Va a llegar un momento en que la fuerza con que el aceite está entrando ya no va a compensar, ya no va a ser lo suficientemente fuerte como para mantener a las bombas llenas de aceite. O sea, en otras palabras, le va a ganar el que bota el aceite que el que entra. Y ahí es donde se genera el espacio vacío, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Es como, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a tomar otro ejemplo, ¿ya? Imaginen ustedes que estamos pasando, no sé, en cadena estamos pasando, pues, un elemento, un ladrillo, por ejemplo, ¿ya? Tienes tú tres personas. Uno le pasa a la otra, el otro le pasa al otro y ya está. El tema es que la persona siempre tiene que tener un ladrillo en su mano y todo estaría correcto y ok. Si esa persona no tiene el ladrillo en su mano, eso es malo. Ahí se produce la cavitación en la bomba. Entonces, fíjense, ve, si el que está iniciando botando el ladrillo lo hace lento, entonces todos los demás van a tener un ladrillo en su mano. Reciben, botan, todo tranquilo, todos felices. Pero ¿qué pasaría si ahora el que está botando, ya el que está botando perdón, el ladrillo, el último que está botando, aumenta su velocidad en botar? Él ni bien recibe, lo bota. Como el otro está botando lento, él se va a quedar pues vacío su mano, ¿ve? Y hasta que recién el otro le pasa un ladrillo y lo bota inmediato y después sigue quedándose así. ¿Pero por qué? Porque está botando más rápido de lo que está entrando, pues, ¿ve? Y se queda su mano vacío. Lo mismo pasa en la bomba, ¿se dan cuenta? O sea, más rápido bota que recibe. Y entonces ahí se genera el espacio vacío. Entonces ese espacio vacío genera la cavitación. Hablar de cavitación es hablar de un daño estructural en la bomba, grave, ¿ya? Hablar de vacío es hablar de un espacio donde no hay ni el aire, donde no hay ni el aire. Porque fácilmente podríamos decir, ¿no? Oye, a ver, entonces cuando se quedó sin aceite la bomba y se llenó de aire, no, pues, ¿de dónde se va a llenar el aire? ¿De dónde va a entrar el aire? No, es un espacio vacío, sin aire. Y ese espacio vacío es una energía negativa. Ahora les doy un ejemplo para que ustedes ya se pongan a imaginar y vean cómo es que eh, cómo es que trabaja el vacío de forma negativa. En un ejemplo simple, Profe, simple, sí, dime. pero una consulta, ¿qué pasa, por ejemplo, en un cargador? Por ejemplo, un cargador que uno lo llena con aceite, ya, porque a lo mejor puede que le hayan hecho un cambio de aceite y lo echan a correr y el sistema está lento, pero destapan la mirilla y se ve que hay como una burbuja de aire. ¿Cómo se podría decir eso entonces? ¿Que no tiene aire en el sistema o no? Bien, es una muy buena pregunta, ¿ya? A ver, No, lo pregunto porque una vez en un trabajo que se estaba haciendo, eh, justamente se le estaba llenando con aceite a un cargador y empezaron a mover los implementos
¿ya? Y se sintió un ruido. Entonces, creo que se fue a ver la mirilla del cargador y la mirilla estaba así como baja y cuando se destapó la mirilla, como que salió aire con burbuja. Claro, perfecto, entendido perfectamente. A ver, jóvenes, haciendo una pequeña pausa de lo que estábamos hablando, porque vamos a volver ahí. Cuando hablamos de cavitación, estamos hablando del daño que ya tiene la bomba, el daño que ya se ha producido. Esa cavitación es en realidad un surco, un hueco, una cavidad. De ahí viene la palabra cavitación, ¿ve? Cavidad. O sea que las paredes de la bomba se hacen canalcitos, huequitos, ya cavidades. Pero ¿cómo se hace esa cavidad? A eso le llamamos cavitación. ¿Cómo se hace esa cavidad? ¿Cómo se produce la cavitación? Se produce por varios factores, pero dos son los más críticos, los más quizás importantes en estudiarlas, porque hay otras más, ¿ah? Y una de ellas es lo que yo les acabo de decir, el vacío. Y la otra es el ingreso del aire. Por eso les decía que no es lo mismo, ¿ve? O sea, que entre el aire es diferente a que se genere un vacío. Claro, son dos cosas muy diferentes, no es lo mismo. Por eso les decía en un inicio, ¿no? Siempre los conceptos jóvenes hay que manejarlos bien, ya no podemos hablar por hablar, hay que tener siempre claro tu concepto real. La palabra vacío significa que no hay nada y el aire es materia. Entonces, si a mí me dicen que está vacío, es porque no hay ni el aire, pues, nada, es vacío, eso es vacío. Pero si ahora, en otro caso, como mencionamos acá, encontramos aire en el sistema, eso es otra cosa, pues. No estoy diciendo que no va a entrar el aire en ningún caso, sí, sino yo me refiero acá. Aquí, cuando se produce el aumento de velocidad de giro de este eje, ahí, ¿cómo va a entrar el aire? Pues, ¿de dónde? Pero eso no significa pues que en otro momento, incluso acá mismo puede ingresar el aire, pero por otra causa, ya no por la excesiva velocidad del eje de este motor, que es de lo que estamos hablando. ¿Cuándo puede entrar aire, por ejemplo? Ajá, esta línea que viene del tanque, ya es una tubería ancha y baja el fluido acá, baja con un valor de presión mucho menor que con el que sale. Entonces, se podría hacer hueco esta tubería de alimentación, ojo, que ni siquiera tú te puedes dar cuenta. Pero ustedes dirán, oye, pero ¿cómo no? Si se hace hueco por acá y sale el aceite. Claro, porque estás en la línea de presión, pues ahí sale, se ve el aceite. Pero en cambio, en la línea de alimentación no hay tanta presión como para que el aceite salga disparado y te puedes dar cuenta. Puede ser un orificio pequeñísimo producto de la erosión. Muchas de estas tuberías no le cambian y pensamos que es eterno. Cuando se hace hueco, entonces no se ve claramente, pero sí hay muestras. Podría estar húmedo esa parte o podría estar hundido un poco. ¿Por qué? Porque cuando hay aire va a tratar de absorber ese aire, porque el aceite cuando baja funciona como un efecto Venturi y jala al aire. Se hunde esa partecita, ¿ve? Ahí entraría el aire, ¿ve? Y el aire también va a generar cavitación. No solo estamos hablando, la cavitación no solo afecta a las bombas, ¿ah? Afecta a todos los elementos presurizados donde se genere el vacío o donde ingrese el aire. ¿Se dan cuenta, ve? Entonces, ahora, yo les iba a explicar y les voy a explicar cómo trabaja el vacío para que entiendan ustedes. Miren, ve. Imaginen ustedes que tienen un inflador, ya de esos que inflamos, pues el balón, ya tienes el inflador. Le sacas la manguerita de salida, ya le sacas.
le metes el mango del inflador todo hacia adentro. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás botando el aire que hay adentro. Todito le botas. Le llevas al fondo. Ya está. Ahora colocas tu dedo pulgar y tapas ese orificio, esa salida. Ya lo tapas, bien tapado con tu dedo. Ahora agarras el mango y jala. Vas a experimentar dos cosas. Bueno, muchas, ¿no? Porque dos más importantes. Uno, vas a tener que hacer mucha fuerza. No es cuestión de jalar rapidito, no. Primero vas a tener que hacer una fuerza grande. Segundo, vas a experimentar un dolor en la piel de tu dedo pulgar que está tapando. Vas a experimentar un dolor, porque lo que estás haciendo ahí es succionarlo. Lo quieres succionar. Ahora, en el hipotético caso de que tú tengas una super fuerza, ¿no? Vamos a imaginar que tienes una super fuerza, agarras ese mango y le jalas, y ese mango pues de acero, vamos a imaginar, ¿ya? Y jalas con todo. ¿Qué va a pasar con la piel de tu dedo pulgar? A ver, díganme jóvenes, ¿qué va a pasar? No, se va a dañar, po. Claro, ¿qué va a pasar? Pero, a ver, una palabra técnica, ¿qué va a pasar con la piel? A ver, jóvenes, Se va a Se desgarrar. desprende. se va a desprender, ajá, se va a desprender, pues, porque lo va a jalar, esa fuerza de succión es grande, lo va a desprender, eso se genera en la bomba, ¿ve? Lo desprende, jala la estructura metálica. Cuando ustedes ven la superficie metálica, al ojo humano puede parecer liso, ¿no? Pero nuestro ojo pues no ve todo, 40 micras como mínimo. Y si tú tienes 30 micras ya no lo ves. Y partículas sólidas de 10 5 micras están superpuestas así, unas sobre otras. Entonces esa fuerza de succión lo desprende, así como ha desprendido la yema de tu dedo, imaginariamente, así lo desprende, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Ese es el efecto del vacío, para entenderlo, ¿ve? Entonces, al desprenderlo, ¿qué pasa? Se hace huecos, surcos, cavidades, ¿ve? Y de ahí viene la palabra cavitación. ¿Y por qué ese daño es crítico, es grave? Porque eso tiene secuelas, pues no es solamente el hecho que ya le ha desgranado ahí y ya está, no. ¿A dónde va a ir esas partículas ahora que ha salido? ¿A dónde va a ir? Va a cortar sellos, va a obstruir, va a trabajar como una lima por ahí, va a causar estragos, ¿ve? Y como ya se ha desprendido y se ha hecho un canalcito, de ahí empieza a agrandarse poco a poco, con la presión y fuerza que hay normal, ¿ve? ¿Sí o no? ¿Ve? Eso es el efecto de la cavitación por el vacío. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ahora sí ya se entiende un poco mejor, ¿ve? Pero ahí donde está el aire, ¿no? Más bien no hay aire. Ahora vamos al otro caso. ¿Y qué pasa cuando entra el aire? Ya les estoy dando un caso, ya, donde puede entrar el aire. Otro caso, por ejemplo, donde puede entrar el aire. A ver, ¿cómo cambiamos las mangueras cuando se revienta? ¿Qué hacemos? Agarramos la manguerita, cortamos, prensamos y la medida y todo llevamos, pues, ¿no? Al equipo. Le conectamos la manguera nueva y listo, ya dale. Esa manguera que le has colocado, ¿tiene aceite o tiene aire? ¿Qué me dicen, jóvenes? Tiene aire. Aire. Tiene aire, pues. No vas a llenar pues el aceite toda la manguera, ¿no? Te tomas todo el día. Lo llenas con aire, ve. Y le ya dale, listo. Entonces ahí se llena el aire. Y ese aire, muchos dicen, no, pero el aire se va al tanque y el tanque ya ahí se disipa. Eso es cierto, ¿ah? Pero el problema es pues que de donde tú le pusiste hasta el tanque, no va a ir pues volando, ¿no? Va a tener que pasar por las válvulas y ahí donde se somete presión, ahí. ¿Y cómo va a trabajar? Pero Ah, consulta, profe, ¿es el aire que se purga?
Claro, claro, correcto. Entonces, ¿cuál sería pues la acción que deberíamos tomar para evitar eso o minimizar ese daño? Siempre terminando de instalarlo, purgarlo un poquito, ¿no? O sea, darle un pequeño arranque a ese sistema y purgar, pues. Ahí botarías la mayor cantidad de aire. Entonces, ¿qué estás haciendo? No botarás todo, pero estás minimizando el daño, pues. Es como el sistema de frenos, que es más trágico, ¿no? Un sistema de frenos con aire es grave, ¿sí? Por eso hay que purgar los frenos. Ya, solo que en los sistemas hidráulicos los elementos que tenemos son de metal y esos duran más, resisten más, pero igual pues se están dañando, ¿ve? Pero ahora, ¿cómo se explica el daño con el aire? Ese es otro tema interesante, ¿ve? El aire entra en forma de burbuja, ¿ya? En forma de burbuja. ¿Y qué pasa esa burbuja del gas del aire cuando el aceite, donde están esas burbujas, cuando el aceite se presuriza? La presurización del aceite es pues cuando queremos aplastarlo al aceite con tanta fuerza. ¿Y qué va a pasar con esas burbujitas de aire? Van a explotar, explotan. La palabra Pero, técnica, profe, que no es implosan o explotan. ya, justo a eso iba, ve, ya me ganaste. Ah, ya, disculpe. Eh, las burbujitas de aire explotan, ¿ya? Pero como esa explosión es dentro, entonces la palabrita técnica que usamos es implosión, ¿ya? Pero en realidad pues están explotando no las burbujitas de aire, pero como esa explosión es dentro, en este caso del elemento donde están, entonces le decimos implosión, ¿ya? Implosiona. Entonces, ¿qué pasa? Implosiona las burbujitas de aire. ¿Y qué cosa causa pues una explosión? Ya pues ni explicarlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando explota algo? Daña, pues. Lo mismo va a pasar ahí. Se pegó a las paredes de un cilindro. Ahí explotó las burbujitas de aire y empezó a dañar pues las paredes, pues, y le empieza a hacer igual surco, que todas esas partículas metálicas le empieza a desprender también, pero producto de la implosión del aire o explosión interna también le puedes decir. Así daña el aire en un componente presurizado. Pero fíjense ustedes que ese daño es diferente al daño que produce el vacío, ¿ve? Entonces, a partir de ahora, ya tenemos pleno conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de vacío y de qué estamos hablando cuando hablamos del aire, que le dicen también aireación, pero no es lo mismo. Pero ambos desprenden las partículas metálicas, ambos dañan así, sí. ¿Y ese daño cómo se llama? Cavitación. O sea, ambos generan cavitación, sí. Y esa cavitación, ese daño, ese desprendimiento metálico, ya sea producto del vacío o ya sea producto de la implosión del aire, se va a producir donde sea dentro de un componente presurizado. Puede ser en una válvula, en la perforadora, en un cilindro hidráulico, en el motor, en la bomba, en las mangueras. Por eso es que a veces las mangueras, cuando en algún momento, no sé si han tenido la experiencia, no sacas y adentro está como si le hubieran hecho surcos. ¿Ve? Bien, ¿quedó claro, jóvenes? Hasta ahí. A ver. Sí, profe, todo claro. Entonces ustedes ya tienen la respuesta, pues, ¿por qué no podemos trabajar con velocidades altas acá? Porque hay una limitación, ¿ve? Y eso va a pasar. Así sea el tanque presurizado, no podemos darle mucha velocidad porque no vamos a conseguir ese equilibrio. Hay una limitación, ¿ya? Si no, pues le pondríamos 3000 RPM y tendrías una super velocidad, ¿sí o no? Claro, ¿y qué nos detendría? Pues si cada vez queremos más velocidad, más rapidez, pero no es así, pues, ¿ve? ¿Ya? Y ahora, es más, en los tanques libres al medio ambiente, tomando en cuenta lo que estamos hablando ahorita,
también habría que tomar en cuenta dónde está trabajando esa maquinaria. Imaginen que esté trabajando pues, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. A ver, la fuerza con que va a venir el aceite sobre la bomba, ¿acaso va a ser lo mismo? Va a tener poquita fuerza, porque a esa altura ya no hay casi aire, pues. ¿Qué fuerza va a tener? ¿Qué peso? No hay. Y eso afectará, claro, pues, va a afectar al funcionamiento de la bomba. Entonces, ¿este motor acaso va a bajar su RPM? Va a ser igual, pero ha bajado ya la fuerza con que está llegando el aceite a las bombas. ¿Y qué va a pasar? Va a cavitar, pues, se dan cuenta. Por eso es que en esos lugares se cambia frecuentemente las bombas. Pero ahora yo no digo porque es normal, no, no, ahí ya podríamos considerar cambiar el tanque ya a un modo presurizado. ¿Ya? Y, y o bajar la velocidad de este actuador, del accionador. Es lo único, es lo único. Es con una persona también. Una persona cuando va a esos lugares a 5.000 metros, ¿acaso puedes rendir igual que abajo? No. ¿Pero por qué? No es porque eres débil, no, no, no es así, sino es biológico. Cuando tú estás abajo, o sea, al ras del mar, hay gran cantidad de aire, hay gran peso, entonces ese peso está metiendo al oxígeno a tu pulmón. Entonces, cuando estás acá sobre el nivel del mar, ¿qué esfuerzo vas a hacer para respirar? Nada, pues.